Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este día martes 20 de agosto en que celebramos la memoria de San Bernardo, abad y doctor de la Iglesia. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En la primera lectura continuamos leyendo hoy el libro del profeta Ezequiel, capítulo 28, versículos 1 al 10. En aquellos días el Señor me habló y me dijo: Hijo de hombre, dile al príncipe de Tiro, el Señor Dios dice esto: tu corazón se ha ensorbecido y has dicho: soy Dios, estoy sentado en el trono de Dios en medio de los mares, pero eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios. Pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico, has amontonado oro y plata en tus tesoros. Con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has ensoberbecido por tu fortuna. Por eso dice el Señor: porque te has creído tan sabio como Dios, por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que desenvainarán su espada contra tu esplendor y tu sabiduría y acabarán con tu grandeza. Ellos te matarán y el mar será tu sepultura. Ante la mano mismo de tus verdugos te atreverás a afirmar todavía que eres Dios, cuando no eres más que un hombre. Morirás como un pagano a manos de extranjeros, porque así lo digo yo, el Señor Dios. Palabra de Dios. La lectura del libro de Ezequiel de este día nos permite reflexionar sobre esa soberbia, de creerse más inteligentes que Dios. Y lógicamente es fácil decir: bueno, claro, un rey que se ha llenado de dinero y cree que es más inteligente que Dios, está clarísimo. Pero resulta que el pecado de pensar que uno es más inteligente que Dios es mucho más común de lo que pensamos. Te voy a poner algún ejemplo. Fíjate, por ejemplo, lo que sucede con el tema de la fecundación in vitro, la fecundación fuera del acto sexual del matrimonio. Hoy en día las personas creen que son más inteligentes que Dios, que si Dios no les ha permitido tener hijos, bueno, no importa, porque nuestra inteligencia supera el diseño creador de Dios. ¿Cuál es el problema con esto? Porque el argumento que tú escuchas en las personas es: pero ¿acaso una mujer que quiere ser madre no tiene derecho? No tiene derecho. No existe el derecho a la maternidad. Existe la posibilidad a la maternidad, pero yo no puedo reclamar el derecho a ser madre, a ser padre. Es un don de Dios, es un regalo de Dios. No, yo no quiero reconocerlo como un regalo, yo quiero reconocer solamente que yo deseo, que yo quiero. Y no importa romper el diseño natural de Dios. Pero yo tengo la inteligencia para hacer esto y entonces significa que puedo hacerlo. Hermano mío, yo también tengo la inteligencia para robar un banco. No significa que tener la inteligencia para poder hacer algo lo justifique o lo vuelva bueno. El problema de fondo es lo que estamos viendo en el libro de Ezequiel. Es decir, yo creo que soy más
que Dios. Yo creo que soy más inteligente que Dios y no voy a respetar sus designios. Voy a hacer lo que yo quiero. Este es al final del día el pecado original. El pecado original consistió en esto no lo comas. Pero a mí me parece que está bien. Y puedo tomar este fruto y comérmelo. Sí, claro, puedes tomarlo y puedes comerlo. Puedes hacer muchas cosas. De hecho, todos los pecados se dan porque podemos hacerlo. El poder hacer algo no es lo que representa si está bien o no. Imagínate, yo puedo matar una persona. Pero yo tengo la habilidad, yo tengo la inteligencia, yo tengo la fuerza. Puedo hacerlo. Nunca va a justificar eso la acción que estoy realizando. El Señor le habla a Ezequiel y le dice que vaya al príncipe de Tiro. Tu corazón se ha ensoberbecido, es decir, te has llenado de soberbia y has dicho, soy Dios. Estoy sentado en el trono de Dios. Esto nos habla de esa gran tentación que produce el poder. Y no solo pienses en el poder político, porque esto lo podemos ver en todo tipo de poder. Ahí donde hay efectivamente un poder sobre otra persona, una superioridad, siempre vamos a ver cómo la persona se ve tentada a creerse superior, a creerse más grande. Lógicamente que en las situaciones de gran poder vamos a ver que la tentación siempre es gigantesca. No significa que todos los gobernantes y todos los políticos sean grandes pecadores. Por eso tenemos en la historia reyes y reinas santos y santos de gran calibre. Pero lógicamente que tenemos que decir, son la minoría, son muy poquitos. ¿Por qué? Porque la tentación en el poder es enorme. De hecho, uno de los grandes problemas que vamos a enfrentar en el nivel político, en el nivel gubernamental, es justamente el punto de partida de dónde salen los gobernantes de nuestros gobiernos, del deseo de ser gobernante, del deseo de llegar a ser presidente, del deseo de llegar a ser no sé qué, el deseo de gobernar. Y que se camufla muy fácilmente con el deseo de poder servir. Pero al final lo vemos una y otra vez y lo vemos en todo el mundo. Como lo que nos cuenta Ezequiel es lo que le ocurre a los gobernantes del mundo. Cómo se llenan de soberbia y pretenden ser más grandes que Dios, cuando el camino tiene que ser el de la humildad. El de la humildad que se tiene que ver reflejado no solo en el gobierno de las naciones, también en el gobierno de los hogares, también en el gobierno de las empresas, también en el gobierno de toda situación humana. Tú no eres, pero tú eres hombre y no Dios, y te crees tan sabio como Dios, pretendes ser más inteligente que Daniel y conocer todos los secretos. Y efectivamente, con tu sabiduría y habilidad te has hecho rico, has amontonado oro y plata, con astucia de comerciante has aumentado tus riquezas y te has llenado de soberbia por tu fortuna. Claro, entonces no solo se trata de estar en la situación del gobernante, sino de aquel que cree que la astucia es lo que conduce a la dicha, a la felicidad. ¿Cuántas veces vemos que las personas, no solo por el poder político, sino por el poder económico, se justifican diciendo, bueno, es que yo he tenido la inteligencia para que mis negocios salieran bien, para poder progresar? Y vienen entonces las justificaciones sobre la astucia. Es que el mundo es de los vivos.
Esta frase absurda, claro, el mundo no es de los muertos, nunca ha sido de los muertos. El mundo es para aquellos que estamos todavía con vida, pero se refieren a esa astucia con la cual han conseguido su dinero. ¿Y qué es lo que dice el Señor? Porque te has creído tan sabio como Dios. Por eso mandaré contra ti a los más feroces de los pueblos extranjeros, que van a destruirte. Acabarán con tu grandeza, te matarán, y el mar será tu sepultura. Ante la mano mismo de tus verdugos, ¿te atreverás a afirmar todavía que eres Dios? El simple reconocimiento de que soy criatura de Dios es el punto de partida para entender todo el camino de fe y para darnos una verdadera dimensión de cómo ubicarnos en el mundo y de poder entonces tener nuestros oídos abiertos a la palabra del Señor. En el Evangelio, leemos el Evangelio de San Mateo, capítulo 19, versículos 23 al 30. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. Se lo repito. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. Al oír esto, los discípulos se quedaron asombrados y exclamaron: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible, mas para Dios todo es posible. Entonces Pedro, tomando la palabra, le dijo a Jesús: Señor, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué nos va a tocar? Jesús les dijo: yo les aseguro que en la vida nueva, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono de gloria, ustedes, los que me han seguido, se sentarán también en 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo aquel que por mí haya dejado casa o hermanos o hermanas, o padre o madre o esposa o hijos o propiedades, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Y muchos primeros serán últimos y muchos últimos primeros. Palabra del Señor. La lectura del Evangelio que acabamos de hacer es la segunda parte de lo que leíamos ayer. Ayer leíamos cómo un joven se acerca a Jesús y le dice: Maestro bueno, ¿qué tengo que hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. Esos los he cumplido. Para ser perfecto te falta una sola cosa. Anda y vende todo lo que tienes. Dalo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. No un tesoro aquí en la tierra, sino un tesoro donde importa. Luego ven y sígueme. Pero el joven se fue entristecido porque tenía muchos bienes. Y contemplando esto es que Jesús le dice a sus discípulos, y es lo que hemos leído hoy: yo les aseguro que un rico difícilmente entrará en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque acabamos de ver el ejemplo, cómo le costó soltar las cosas de este mundo. ¿Qué es lo que produce la riqueza? La riqueza lo que produce es el apego. Y esto sucede a todo nivel económico. A todo nivel económico. No se trata simplemente de aquellos que tienen grandes cantidades de dinero. Se trata de toda riqueza que tenemos en este mundo. En la medida que yo apego mi corazón a los bienes de este mundo, esto es lo que me va a suceder. Por eso hay personas que no pueden desapegarse de absolutamente nada. Fíjate solamente en aquellas madres que siempre están en contra de cualquier enamorada que llegue a tener su hijo. ¿Por qué? Porque al final no quieren desapegarse. La riqueza de su vida es su hijo. La riqueza de su vida es su hijo y no quieren soltarlo por nada. Pongo este ejemplo
para que nos demos cuenta que no hablamos simplemente de las grandes cantidades de dinero, porque si no podemos leer este evangelio y pensar que es un evangelio dedicado a otros, que el Señor está hablando de otros. No, el Señor está hablándote a ti y a mí, a ti y a mí. Nos va a resultar difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Por qué? Porque podemos fácilmente tener el corazón apegado a las cosas de este mundo y ahí hemos puesto nuestra riqueza. Pero el Señor todavía continúa con más profundidad y les dice: es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre por el reino de los cielos. ¿A quién se le ocurre que un camello pase por el ojo de una aguja? A nadie. Puede haber una referencia respecto a un lugar, a una quebrada entre montañas que era tan angosta que era imposible que un camello pasara por ahí y se llamaba el ojo de la aguja. Y entonces los que lo estaban escuchando entendían. A nosotros nos puede parecer una imagen absurda, pero que sigue funcionando porque es imposible y absurdo pretender que un camello pase por el ojo de una aguja. ¿Qué nos está diciendo el Señor? Es difícil. Pero llama mucho la atención cómo los discípulos se quedan asombrados ante esto. Esto que parece bastante sencillo de entender y que sin embargo los discípulos dicen, pero ¿cómo? Y entonces, ¿quién podrá salvarse? ¿A quién están refiriéndose los discípulos? Se están sorprendiendo de que los ricos vean difícil entrar en el reino de los cielos. ¿Qué se esconde detrás de este asombro? Detrás de este asombro se esconde la mentalidad de que los que viven bien en este mundo, los que tienen riquezas, son los preferidos de Dios. Que Dios llena de bendiciones a las personas que tiene elegidas. Y entonces, si yo tengo riquezas, si a mí me va bien, soy un bendecido del Señor, por tanto, yo tengo ganado el cielo porque ya he sido escogido por el Señor. Y esto es completamente falso. Fíjate cuántos capítulos hemos pasado ya desde la lectura del Sermón de la Montaña. Y los discípulos todavía no han logrado entender la profundidad del cambio de mentalidad que quiere darnos nuestro Señor. ¿Por qué? ¿Cómo empieza el Sermón de la Montaña? Dichosos, bienaventurados. ¿Quiénes? ¿Los ricos? No, los pobres. ¿Los que no sufren? No, los que sufren, los que lloran, los que padecen injusticias. Esos son los bienaventurados. Pero estaba esta mentalidad que todavía existe en nuestros días. Tú cuando haces a una persona que reflexione sobre su conciencia, sobre la profundidad de sus pecados, una de las armas de justificación que más te vas a topar es justamente, pero yo siempre he sido bendecido por el Señor. ¿Crees que la bendición del Señor es un premio? La bendición de Dios no es un premio. El hecho de que tú tengas bienes, el hecho de que a tu familia le vaya bien, el hecho de que hayas visto la mano de Dios, no es reflejo de nada de lo que tú has hecho. Porque eso es el reflejo solo y exclusivamente de la bondad y del amor de Dios. De nada más. De absolutamente nada más. Los discípulos entonces se asombran. ¿Quién podrá salvarse? Jesús, mirándolos fijamente, les respondió: para los hombres eso es imposible. Lo repito, para los hombres eso es imposible. ¿Y por qué lo repito? Para tener claro que cualquier doctrina de autosalvación no existe. No existe la autosalvación. No es que yo desarrollo una serie de cosas y una serie de técnicas y realizo no sé qué y entonces alcanzo la gran plenitud de la salvación. No, la salvación la recibo. La recibo como don y don gratuito del Señor.
Lo que me corresponde a mí es no echar a perder esa salvación, esa gracia del Señor. Para los hombres es imposible. Y estamos repletos en el mundo de doctrinas de autosalvación. Hay que tener mucho ojo y mucho cuidado. Para Dios nada es imposible. Para Dios todo es posible, pero para los hombres la salvación es imposible. Y termina afirmando el Señor que eso es lo que van a recibir aquellos que efectivamente logran romper con el apego a las cosas de este mundo. Van efectivamente a recibir mucho más, no solo en esta vida, sino que heredarán la vida eterna. Y esta es la promesa del Señor. Heredarán la vida eterna. Y por eso no me canso de repetirlo siempre. Esta es la promesa. Y por tanto, esta siempre tiene que ser nuestra esperanza. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de Lección Divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor los bendiga y los cuide en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz día para todos.